Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de documentos que giran en torno a una sola norma, el Decreto 088 de 1976 en Colombia. Que a primera vista puede sonar, un poco de archivo, ¿no? Muy específico. Sí, totalmente. Pero las fuentes que tenemos, que son análisis históricos, extractos del decreto, artículos académicos, lo describen como el eje gravitacional. Me encantó esa frase. Es muy buena. El eje sobre el que giró toda la modernización de la educación en el país. Exacto. Y nuestra misión aquí es entender cómo este decreto intentó, resolver casi un siglo de desorden educativo y cuál es su legado. Un legado que, como veremos, es bastante polémico. Y llega hasta hoy, que es lo más interesante. Así es. Y es que para entender por qué un decreto de hace casi 50 años sigue siendo relevante, hay que empezar por el caos que intentó resolver. Totalmente. Las fuentes pintan un cuadro de un sistema educativo que apenas si merecía el nombre de sistema, para ser honestos. Era más bien un archipiélago de iniciativas, ¿no? Aisladas, desiguales. Y sin financiamiento claro. Comprender esa fragmentación es el punto de partida. Es indispensable para valorar la magnitud de lo que se intentó hacer en el 76. De acuerdo, empecemos por ahí entonces. Hay un dato en las fuentes que es simplemente demoledor. En 1900, la tasa de analfabetismo en Colombia era del 66%. 66%. Es una locura. 2 de cada 3 personas no sabían leer ni escribir. ¿Cómo se llega a una cifra así? Se llega porque no había un responsable claro. Las responsabilidades financieras eran un nudo imposible de desatar. A ver. Mira, una ley de 1903 intentó repartir las cargas. La nación supervisaba. Los departamentos financiaban a los maestros y los municipios. Los municipios ponían los locales y los materiales, ¿cierto? Exacto. Suena lógico en el papel, ¿no? Pero en la práctica fue un desastre total. ¿Por qué? Porque si el municipio era pobre y no podía, construir o mantener la escuela. No importaba que el departamento tuviera la plata para el maestro. Claro. Y si el departamento no pagaba, pues no importaba que la escuela estuviera en pie. La cadena siempre se rompía por el eslabón más débil. Entonces, tenías municipios abandonados a su suerte, con escuelas que literalmente se caían a pedazos. Y maestros que podían pasar meses sin recibir su salario. Una situación insostenible. Pero la brecha más increíble que describen los documentos es la que había entre el campo y la ciudad. Los datos de 1975, justo antes del decreto, son brutales. Dicen que el 76% de las escuelas rurales tenían una sola aula, 3 de cada 4. Y un solo maestro. El 80% tenían un solo maestro para todos los grados. ¿Cómo se suponía que un niño de ahí pudiera competir con uno de la ciudad? Parece un sistema diseñado para fracasar. Es que, en efecto, era un sistema que perpetuaba la exclusión. Quizá no con una intención malévola, pero sí como un resultado estructural. Claro, era la consecuencia inevitable. Si un niño campesino solo podía acceder a 2 o 3 años de educación con un único maestro que dividía su atención entre 20 o 30 niños de todas las edades, sus oportunidades de llegar a la secundaria, y ya ni hablemos de la universidad, eran prácticamente nulas. El sistema no solo reflejaba la desigualdad del país, sino que la cimentaba para la siguiente generación. Y sobre este caos administrativo y esta brecha social había otra capa de complejidad. El factor cultural y, político. La Constitución de 1886, que regió durante más de un siglo. Y le dar un poder inmenso a la Iglesia Católica sobre la educación pública. Un poder absoluto. La Constitución establecía que la educación pública debía organizarse y dirigirse en concordancia con la religión católica. No era un detalle menor para nada. No, definía el propósito mismo de la educación, que era, en gran medida, la formación moral y religiosa. Por eso el giro que propone la reforma de los 70 es tan profundo. No era solo organizar las finanzas o construir más aulas. No. Se trataba de un cambio de paradigma. ¿A qué te refieres con un cambio de paradigma? A pasar de una educación centrada en la moral religiosa a una orientada al desarrollo económico y la unificación nacional. La Ley 43 de 1975 es la que da la orden. ¿Nacionalizar la educación? Exacto. Nacionalizar la primaria y secundaria. Esto significaba arrebatarle el control a los departamentos y municipios para centralizarlo todo en la nación.
Y el decreto 088 de 1976 es, básicamente, El manual de instrucciones. el manual de instrucciones detallado para ejecutar esa tarea monumental. Es el plano de la nueva arquitectura. Ok, entonces, frente a este desorden monumental, ¿cuál fue el primer ladrillo que puso este decreto? ¿Por dónde se empieza a construir un sistema desde casi cero? Pues empieza por una declaración de principios. El artículo 1 del decreto, que hoy puede sonar simple, fue revolucionario para la época. ¿Qué decía? La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Y como tal, Corresponde al Estado velar por su acceso, protección y fomento. Al ponerlo en esos términos, el Estado se hacía cargo por primera vez de forma tan explícita de ser el garante último de la educación para todos. una declaración es importante, pero no cambia la realidad de las aulas. ¿Cómo tradujeron ese principio a una estructura real? El siguiente paso fue definir qué era qué. El decreto hace una distinción fundamental que organiza todo. Diferencia la educación formal de la no formal. La formal es la que todos conocemos, secuencial, organizada por niveles, grados, La que conduce a la obtención de títulos. como una escalera, sí que se sube peldaño a peldaño. Y la no formal, entonces, es todo lo demás. Todo lo demás, cursos, talleres, capacitaciones que no buscan un título académico sino complementar, actualizar, o formar en aspectos laborales, artísticos, sin esa secuencia rígida. Eso es, entiendo. Es una forma de decir. Nosotros, como Estado, vamos a regular con mucho rigor la escalera principal, la que forma a los ciudadanos y profesionales. Pero al mismo tiempo vamos a dejar espacio para otras formas de aprendizaje más flexibles que el país también necesita. Precisamente, y una vez definida la escalera, procedieron a construir sus peldaños de manera coherente para todo el país. Y aquí es donde establece la estructura que hoy nos parece obvia, pero que entonces no lo era. Exacto. Primero, le da vida jurídica al nivel preescolar como la primera etapa oficial del sistema. Para menores de 6 años. Sí, con el objetivo explícito de promover el desarrollo biológico, sensorial, creativo y la preparación para la escuela. Ya existían jardines infantiles, claro, pero esto lo integra formalmente. Bien. Luego de ese primer peldaño, ¿qué sigue? Sigue el corazón de la reforma, el nivel básico. El decreto lo define como 9 años en total, 5 de primaria y 4 de secundaria. Correcto, y esto es clave porque lo establece como el ciclo mínimo y obligatorio para todo ciudadano. Y lo blinda con el artículo 9. Que declara que la primaria será gratuita en las instituciones del Estado. Justo. Esto, sumado a la nacionalización, buscaba eliminar la excusa de que no hay plata en el municipio o el departamento. Y en la parte superior de la escalera también hubo cambios. ¿Sí? Se organizó la educación media vocacional, el bachillerato de 2 años después del básico, y se introdujo una figura muy interesante, muy de la época. La intermedia profesional. Esa misma. Carreras cortas, de 2 o 3 años después del bachillerato, enfocadas en formar técnicos y tecnólogos. Una apuesta clarísima por la tecnificación de la mano de obra. Era una obsesión de los planes de desarrollo de la época, que veían en la industrialización el camino a seguir. Ok, organizar el sistema en niveles tiene todo el sentido. Pero las fuentes sugieren que el decreto no se limitó a organizar, sino que introdujo ideas verdaderamente radicales y en algunos casos muy polémicas. ¿Cuál fue la más disruptiva de todas? Sin duda, la promoción automática en la educación primaria, establecida en el artículo 8. Espera, ¿promoción automática significa que todos los niños pasaban de año sin importar sus resultados? Así, de entrada, suena a una receta para el desastre. Bueno, puedo imaginar a los maestros y padres de la época escandalizados. Claro. Y lo estuvieron. La controversia fue inmediata y masiva. Pero hay que entender la lógica detrás, que no era trivial. A ver, ¿cuál era esa lógica? De niños, sobre todo los más pobres, repetían primero o segundo grado una y otra vez. Hasta que sus padres frustrados los sacaban de la escuela para ponerlos a trabajar. Exactamente. La premisa del decreto era que el aprendizaje es un proceso continuo y que un niño de 7 u 8 años no debía ser castigado con la pérdida de un año entero por dificultades que, muy a menudo, no eran académicas. Sino sociales, familiares o incluso nutricionales. Esa es la idea. Es un argumento poderoso. La idea de no castigar al niño por las fallas del sistema o de su entorno. Pero, ¿cuál era la crítica principal?
Me imagino que acusaban al gobierno de sacrificar la calidad. Esa era exactamente la palabra. Eficientismo. Eficientismo. Los críticos, entre ellos muchos maestros, decían que al gobierno no le importaba si los niños aprendían o no. Solo le importaba que las cifras de cobertura y aprobación cuadraran. Que el objetivo era que los estudiantes fluyeran por el sistema como agua por una tubería, sin importar si salían sabiendo leer o no. Es la eterna tensión entre calidad e inclusión, un debate que, con otros nombres, sigue absolutamente vigente hoy. Totalmente. Está claro, fue una medida que polarizó todo, pero hubo otras innovaciones, quizá menos polémicas, pero igualmente importantes. Sí, y una muy adelantada a su tiempo fue la conceptualización de la educación especial. Ajá. Lo notable es que no la planteó como un sistema paralelo de segregación, como era común en otros países. O sea, no se crearon escuelas para niños especiales completamente aparte del resto. No, la definió como una modalidad integrada al sistema formal. Su artículo 5 es muy claro. ¿Y qué dice? Dice que esta modalidad atenderá tanto a personas con limitaciones físicas, mentales o sociales, como a aquellas con capacidades o talentos excepcionales. O sea, ponía en el mismo marco tanto a quienes necesitaban apoyo adicional como a los superdotados. Exacto. El Estado se comprometía a estimular la iniciativa privada en este campo y a formar docentes especializados. Era un reconocimiento temprano de que la equidad no es tratar a todos por igual, sino, Dar a cada uno las herramientas que necesita para desarrollar su potencial. justamente, Ahora que lo mencionas, hay algo que me parece contradictorio. Si el objetivo principal de toda esta reforma era crear un sistema nacional unificado y estandarizado, ¿cómo es que de este mismo decreto sale la idea de una educación diferenciada para las comunidades indígenas? ¿No van esas dos ideas en direcciones opuestas? Esa es una pregunta excelente, y toca uno de los legados más inesperados y potentes del decreto. Tienes razón, el espíritu general era la homogenización, la unidad nacional. Pero, Sin embargo, su artículo 11, casi de forma discreta, decía que los programas educativos para comunidades indígenas debían tener en cuenta su realidad antropológica y cultural. que en su momento pudo parecer una declaración de buenas intenciones sin mucho peso. Claro, pero ese pequeño artículo se convirtió en la base legal, en la grieta por la que se coló una revolución. ¿Qué tipo de revolución? 2 años después, en 1978, basándose en ese artículo, se expidió el Decreto 1142. ¿La partida de nacimiento de la etnoeducación en Colombia? Ni más ni menos. Ese nuevo decreto reconoció por primera vez, a nivel nacional, el derecho de los pueblos indígenas a una educación que respetara su cultura, y estableció principios que eran impensables hasta entonces. Como, por ejemplo, Que los maestros debían ser preferiblemente bilingües y de la misma comunidad. Que los currículos debían diseñarse con la participación de las autoridades indígenas. y que los calendarios escolares debían ser flexibles. Flexibles para adaptarse a los ciclos económicos y rituales de cada pueblo. Así, un decreto que buscaba la unidad nacional terminó abriendo la puerta al reconocimiento de la diversidad. Increíble. Ok, entonces tenemos un nuevo sistema, una nueva estructura, con ideas revolucionarias como la promoción automática y la etnoeducación. Pero una estructura es solo un esqueleto. Me pregunto cómo afectó todo esto a la gente de carne y hueso, a los maestros. El impacto sobre los docentes fue profundo y ambivalente. Por un lado, la reforma buscaba dignificar su profesión. Claro, transformar al maestro empírico en un profesional certificado, sí. Y esta política culminó 3 años después en una de las mayores conquistas del gremio, el Decreto 2277 de 1979, el famoso Estatuto Docente. Un estatuto que los maestros defendieron durante décadas. ¿Qué fue lo que les dio? Les dio una carrera. Las fuentes lo describen como el resultado de una lucha histórica por la dignificación. Ajá. El estatuto creó el escalafón nacional, un sistema meritocrático que vinculaba los ascensos y los aumentos salariales a la capacitación, a los títulos, a la experiencia. Les dio estabilidad laboral. Estabilidad. Y profesionalizó la docencia de una forma que nunca antes se había logrado. Fue un hito absoluto. Entonces, si obtuvieron estabilidad y una carrera profesional, uno pensaría que estaban encantados con la reforma en su conjunto, ¿no? Pues no. Y ahí está la gran paradoja.
las mismas fuentes que celebran el estatuto docente, recogen una crítica feroz de los maestros hacia el espíritu de la reforma. ¿De qué se quejaban? Se quejaban de que imponía una visión tecnicista e instrumental del currículo, muy influenciada por misiones de asesoría extranjera, sobre todo estadounidenses. ¿Qué significa tecnicista en la práctica, en el día a día de un maestro? Significa que sentían que la pedagogía, el arte y la ciencia de enseñar se estaba reduciendo a un conjunto de técnicas, A llenar formatos, a cumplir objetivos. a cumplir con objetivos de aprendizaje preestablecidos desde un escritorio en Bogotá, a aplicar un currículo que veían como una receta. Sentían que se estaba instrumentalizando la educación con fines puramente económicos. Exacto. Formar la mano de obra que las fábricas necesitaban en lugar de formar ciudadanos críticos y pensantes. Y esa tensión tuvo consecuencias. Enormes. Fue el motor del movimiento pedagógico que estalló en los años 80. Una rebelión de los maestros. Sí, que salieron a reivindicar la pedagogía como una disciplina intelectual fundamental y a reclamar su autonomía para decidir qué y cómo enseñar. Fue una lucha por el alma de la educación. Y hay un punto que los análisis señalan como particularmente doloroso para ellos, ¿no? El impacto sobre las escuelas normales. Las instituciones históricas de formación de maestros. Sí, fue un golpe muy duro. Leí en las fuentes que hubo un cambio que sintieron como una degradación. Sí, un decreto posterior, el 1419 de 1978, cambió el título que otorgaban las normales. Dejaron de graduar maestros para empezar a graduar bachilleres pedagógicos. Que a nivel simbólico y práctico fue devastador para ellos. Totalmente. Muchos lo vieron como un intento deliberado de desmonte, de debilitar a estas instituciones, reduciéndolas a un nivel técnico. Les quitaron el estatus profesional. Fue una herida profunda para el normalismo en Colombia. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas, el decreto 088 de 1976 fue mucho más que una ley. Fue el plano arquitectónico que le permitió a Colombia intentar pasar de ese archipiélago de iniciativas a un sistema nacional coherente. Exacto. Puso orden donde había caos. Creó, por primera vez, un lenguaje común y una estructura compartida para todo el país. Y en ese proceso estableció la educación como un derecho garantizado por el Estado. Organizó los niveles que hoy damos por sentados, oficializó el preescolar y, de forma pionera, reconoció la necesidad de modalidades distintas como la educación especial y la indígena. Pero es fascinante cómo su legado más profundo parece estar en las contradicciones que generó. Totalmente. Su verdadero impacto duradero, más allá de los artículos que ya fueron reformados por leyes posteriores como la Constitución del 91, Sí. fue situar la educación en el centro del debate público. Construyó la estructura sobre la cual se edificarían todas las discusiones futuras. Y las tensiones que desató entre la visión del Estado y la de los maestros fueron, paradójicamente, el motor de las siguientes grandes reformas. Exacto. El estatuto docente y el movimiento pedagógico no se entienden sin la presión modernizadora que impuso esta reforma. Creó el sistema y al mismo tiempo sembró las semillas de la rebelión contra ese mismo sistema. Esa es la gran paradoja. Construyó la cancha y definió las reglas del juego, pero también generó una nueva conciencia en los jugadores, los maestros, que a partir de entonces lucharon por cambiar esas reglas. El decreto buscaba forjar la unidad nacional a través de un sistema educativo estandarizado. Ahora, casi 50 años después, y pensando en todo lo que hemos discutido, me queda una pregunta para reflexionar. A ver, En un mundo que valora cada vez más la diversidad, la autonomía regional y el conocimiento local, ¿cómo se equilibra la necesidad de un estándar nacional de calidad con la libertad de cada comunidad para definir una educación que responda a sus propias realidades, a sus culturas, a sus saberes? es una excelente pregunta. Esa tensión entre lo nacional y lo local, que el decreto de 1976 intentó resolver de una manera muy centralista, sigue siendo quizás el gran desafío de la educación hoy.